Buenas noches, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto, programa de entrevistas. El día de hoy tenemos una entrevista con el profesor y escritor Jorge Vargas García. Con él conversamos un poco sobre la educación en el Callao, sobre la inseguridad, sobre los valores, sobre el patrimonio alrededor de nuestros jóvenes y también de nuestras autoridades. También hablamos un poco de su última publicación llamada El Callao y la Defensa Nacional. Así que espero que disfruten la entrevista. Adelante. Buenas noches, nos encontramos en el segmento de entrevistas. En esta ocasión vamos a entrevistar al profesor Jorge Vargas García, chalaco, y como digo, es uno de los escritores más prolíficos, aparte de ser educador, un importante educador, ha hecho varias publicaciones referentes al Callao, de las cuales vamos a conversar ahora. Profesor Jorge Vargas García, muchas gracias por la entrevista. Sus primeras A palabras. usted las gracias. A usted las gracias por la convocatoria y aquí dispuesto a conversar gratamente un momento. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en honor a la verdad, al profesor Jorge Vargas García lo conozco, así que voy a tomar la molestia de tutearlo un poco porque a veces puede pasar. Claro, claro. Ok, Jorge, pero para tratar de todo el protocolo. Jorge, tú eres profesor, eres chalaco, te has desempeñado en diferentes instituciones educativas y Así bueno, es. lo primero que te quiero preguntar, y es básico, es el tema de la educación. Empezamos aquí en el Callao una nueva temporada escolar, por decirlo, ya empezó esta semana ya, pero quería Así es. preguntarte, ¿no? O sea, ¿cómo ves ahorita la infraestructura educativa? Porque estaba escuchando temprano una entrevista donde hablaban un poco sobre la situación actual de los colegios. Supongo que tú, en tus análisis, en las diversas publicaciones que has sacado, donde te has referido casualmente a este tema de los colegios, el nivel educativo y muchas cosas más, ¿cuál es tu impresión ahora? ¿Cómo se recibe cuál es el estado actual de la infraestructura educativa? Bueno, en realidad el estado actual de la infraestructura educativa no es el adecuado definitivamente, no es el ¿Ya? adecuado, ¿no? Hay mucha carencia en cuanto a aulas, en cuanto a material, en cuanto a mobiliario, ¿no? En cuanto a locales mismos, ¿no? Los servicios higiénicos. Y entonces es preocupante, sobre todo ahora que el tema del calor y eso, ¿no? Es terrible. Dos Sí, años de pandemia en claro. donde los locales estuvieron muy abandonados, por no decir abandonados, y entonces eso no es fácil de recuperar tampoco, ¿no? Aparte de las deficiencias que ya venían de antes, ¿no? Sí, que se vienen arrastrando de tiempo, ¿no? Ahorita hasta el Callao ha sido declarado de emergencia por el tema del dengue también. Y También, aparte de también. eso, imagínate, ¿no? El tema de infraestructura, donde tú bien dices que incluso agua, luz, instalaciones, todo. Pero ¿cómo ves el tema de la plana docente? ¿Cómo lo ves? Ahí sí, con preocupación, pero con esperanza. Esperanza porque los docentes que están ahora, la ¿Ya? mayoría están, digamos, de capacitados, ¿no? ¿Ya? Entra gente joven también. Muchos de los que entraron hace 20, 30 años están por salir, se están Ujú. renovando ese sentido del personal, pero la preocupación va por el lado de los temas que se tocan o lo que no se toca, ¿no? ¿Qué es lo que no se toca? El tema de la identidad, de la historia del Callao, por ejemplo, ¿no? Ese es un Entonces, tema que a vamos a pesar de que... Ese es un tema que vamos a conversar, disculpa que te interrumpa, pero quería No, volver antes no, de sí, continuar con ese tema, es el tema de los colegios. Había escuchado que siempre o a veces se menciona, se habla de un Callao en la parte norte, que es Ventanilla, mi Perú, y una parte que es sur, ¿no? En los otros distritos que conocemos. Pero yo quería es. saber si hay alguna diferencia entre la infraestructura escolar, que supongo que por Ventanilla, mi Perú, debe ser la situación un poco más complicada que incluso aquí en la parte sur. No creas, ¿ah? Porque si hablamos de la parte sur, mira, en la ¿Ya? parte sur se han cerrado, si te digo 10 colegios, me quedo corto. El Ay, no te 5009 que creo, queda de al verdad. fondo, mira, en Lice, al fondo, había un colegio 5009, ya no existe. ¿Ya? El 5004 que está en Loreto, en la cuadra 8, ahora es ¿Ya? local de la Cordillera. El colegio Canadá, que era el Politécnico del Callao, a final de Vigil, tampoco ¿Ya? existe. En Vigil, en la cuadra 6, había una 5012, tampoco existe. La 5016 que estaba en Ancas, la cerraron. Entonces, el 5002 Pero, que estaba en Colón, se fusionó con el 5006. El 5015 que estaba en la cuadra 4 se fue el 2 de mayo. Es decir, muchos colegios se han cerrado pero en la ¿tú a qué zona sur. crees que se debe eso? ¿A qué crees que se debe? Porque por un momento recuerdo que en alguna entrevista hablamos un poco de la deserción, se dice la palabra correcta, desertar, Sí, incluso por el gestión. mismo COVID que pasó, el mismo COVID que hizo que muchos alumnos dejasen los colegios. Pero ¿eso Sí. se ha mantenido o hay otro tema más ahí que no se ha reconocido, no se ha tratado? No, el tema de la deserción no se ha estudiado y me gustaría a mí estudiarlo o que alguien lo estudie,
porque es terrible. Porque mira, ve, no solamente están los colegios que han desaparecido, sino los turnos que han desaparecido. Tú tienes colegios como el 2 de Mayo, Toledo y otros más, Basadre, que dicen jornada escolar completa, y un aplauso, jornada completa. Sí, pero ¿por qué? Porque desapareció el turno tarde. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué desapareció el turno tarde? Porque hay chicos que dejan de estudiar. ¿Y por qué dejan de estudiar? Por varias razones. Una de ellas porque no ven la educación como un espacio, como un puente que lo va a llevar al progreso. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos Claro. chicos han dejado de estudiar? Es terrible. ¿Y qué se hace por ellos? Nada. Ahora, eso me Entonces, trae otro tema. Yo, bueno, soy del cercado del Callao, vivo en el barrio de Chacaritas y camino mucho por acá y es increíble la cantidad de jóvenes, de muchachos, hasta niños que veo en las calles. Y eso me trae otro problema, otra reflexión, el tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema de los robos. Y creo sí. que, creo que toque, ahondes un poco en ese tema. El tema va por ahí en el sentido de que para combatir la delincuencia o la inseguridad no hace falta solamente leyes draconianas o la pena de muerte o más policías o que salgan los militares. No, no va por ahí la cosa, ¿no? ¿Ya? El tema, claro, en parte sí es necesario la policía tenga mejor logística, esté más preparada, qué sé yo, ¿no? Que haya más efectivos, todo eso es necesario. Pero la parte preventiva que no se Exacto. trabaja y que de acuerdo a la ley se debe trabajar, porque el artículo 166 de la Constitución que dice, la Policía Nacional del Perú previene, combate a la delincuencia. Previene. ¿Y cómo la previene? No la previene. ¿Y cómo debería prevenirla? Juntas vecinales, mayor trabajo con la población, que es lo que no se hace. Ahora, ojo, yo sé de policías, de comisarios que quieren trabajar con sus juntas, pero la población no responde, es indiferente a veces para este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay un trabajo enorme que hacer, si hablamos de educación, un trabajo enorme. Yo sabes con qué sueño, Juan Manuel, yo sueño con una sociedad educadora, en donde todos eduquemos, no solamente el colegio, sino las empresas, las comunidades, las parroquias, la comisaría, todos Pero, apostemos pero por la yo educación. digo, o sea, me parece genial y lo comparto contigo, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, aquí en el Callao, ¿no? O en otros distritos que he podido ver también. Una madre que defiende a su hijo delincuente, una empresa corrupta, padres que se golpean frente a los hijos. Eh, Mira, o sea, es que hemos normalizado la violencia y ahí, ojo, los mismos medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Porque si estaba tú ahora miras los tomando noticieros, el bus y de repente pasa una combi y sale una botella de plástico volando por la ventana. O mira, mira, pero mira cómo los noticieros van normalizando la violencia, ¿no? Y te la enrostran y te la pasan, como el ciudadano le pega al policía o le falta el respeto y no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, ahí el tema es complejo, pero yo no quiero la esperanza de que se pueda hacer algo. ¿Y sabes dónde podemos empezar? En los colegios. ¿Con quiénes? Los profesores. Los profesores exacto. pueden y deben ser líderes, líderes. ¿Tú sabes cuántos profesores hay en el Callao? En el Callao trabajan aproximadamente entre colegios públicos y privados 14.000 a 15.000 profesores. Y nosotros, yo te digo yo que tengo 35 años trabajando en educación, podemos y debemos ser líderes en las escuelas. Mira, que yo convenza a dos, solo a dos de los cientos alumnos que tengo, a dos nada más. Ya. 15.000 por dos son 30.000. 30.000 jóvenes a los que tú le cambias el chip. ¿No sería interesante eso, dime? Claro que sí. Claro, porque es Pero es sembrar una que, semilla y eso va creciendo y se repite y se claro, repite y se repite, claro, claro, se claro. extiende. Entonces, las escuelas han de ser lugares en donde, claro, han perdido liderazgo también, ¿no? No, Han y hay perdido mucha liderazgo. violencia dentro de los mismos colegios. Tú ves cómo se pelean Lógico. fuera de los colegios Sí, también. O sea, es sí, terrible. sí, Y el entorno de los mismos colegios es violento también. sí, 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 sí. Realmente es Es bien preocupante. complejo, es bien Pero complejo, es ahí bien complejo. falta, bueno, está bien, estoy de acuerdo contigo que el tema de la educación es importante, el tema de los profesores que sean líderes y todo. Mucho se dice, todo empieza por casa, pero a veces pienso que las Sí, cosas en casa también no son como uno quisiera, o, bueno, no es como yo quisiera o como uno quisiera, ¿no? No son las más ideales a veces, ¿no? Y son muy claro, pocos que surgen de yo un ambiente sí, hostil de repente. yo sí tengo claro esto de que el joven o el delincuente, digamos, que está en las calles hoy, que fue niño y no fue bien formado. Yo lo tengo claro, es la responsabilidad de los padres. Sino que los Ujú. políticos no lo dicen porque no es grato decirle al padre, oye, tú eres el responsable, ¿no? A nadie le gusta escuchar eso. Entonces los políticos se cuidan de decir eso, pero en el fondo es eso, ¿no? El tema es el hogar.
la crisis de valores, los hogares disfuncionales, los padres ausentes o los padres demasiado permisivos. No hemos pasado de una educación muy así represiva, ¿no es cierto? En donde mi Claro. padre me contaba que él no podía ni hablar en la mesa, ¿no es cierto? De una muy represiva a una educación demasiado laxa, en donde el Donde papá ahora los dice, alumnos tienen el poder de poder sacar incluso al profesor, ¿no? O sea, sí, en el colegio, en las sí, universidades también, institutos. sí, sí. Entonces el papá, con el complejo de que yo le voy a dar a mi hijito lo que yo no tuve, y le da de todo, y le permite todo, y entonces el hijo no tiene límites, ¿no es cierto? Y Pero crece dime, y crece. has mencionado a las autoridades en algún momento, ¿no? A su momento. Y yo pregunto, o sea, aunque ella en cierta manera lo acaba de decir, ¿qué deben hacer? ¿O cómo cambiar? ¿O cómo ah, qué es lo primero que se debe hacer? Porque está bien, empieza en casa, pero sabemos que hay problemas en casa. Tenemos profesores que son líderes, pero la autoridad, ¿cómo debe de hacer? Por ejemplo, aquí en Cercado, el alcalde está recuperando espacios públicos, se siguen también en algunos distritos, y creo que aquí en el Callao no estoy muy seguro, no he visto últimamente que estén haciendo más losas deportivas, porque todo, uno piensa que hacer losas deportivas es educación, es cultura. Es sano, sí, es sano para el joven, para Claro, el y todo, pero no es solamente el deporte. Creo que todo se habló de claro, valores, alimentar el espíritu, generar sensibilidad en la gente, ¿no? De repente estoy claro. muy idealista, pero ¿qué crees que deberían hacer las autoridades de repente para poder lograr mejorar esta situación? Bueno, ahí, ¿Qué ahí podría el tema es más cambiar? complejo. Ahí el tema es más complejo, pero la participación, la formación, la educación, charlas. Y mira, ve, yo te digo una cosa, hablando del centro histórico, por ejemplo, ¿no? Hay un programa que se llama Progresemos Callao, creo, algo así, Exacto, del sí, centro sí, sí, es histórico, el ¿no? programa Ya, de recuperación de centros de zonas históricas y ya. monumentos de Callao, Yo, creado por la ojo, Municipalidad de Callao. ya, eso está bien, ¿ah? Pero no es suficiente con recuperar o pintar o arreglar, no. La gente, ¿qué trabajo están haciendo con la gente? Porque si no trabajan con el vecino del centro histórico, muy poco se va a lograr en el mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Te cuento, te cuento. Educación, Te cuento la novedad, que también lo tengo que decir porque tú lo estás comentando ahorita y creo que es importante que lo conozcas tú y también que lo conozcan las personas. Progresemos Callao, que bueno, ha sido muy celebrado por los que estamos metidos en cultura, por muchas personas que se sí, sí, dedicaron a sí, cuidar sí. el centro histórico, que fue una buena decisión del alcalde actual. Claro, Eh, claro, sí. digo recién ha empezado porque recién ha sacado dos productos, le digo dos productos interesantes. Que ha creado, por ejemplo, un curso para niños arqueólogos a raíz de los descubrimientos en el Real Felipe. Ah, qué bueno, Entonces, es qué bueno. interesante porque, como tú bien dices, ¿no? En el centro histórico no solamente es recuperar, también hay que trabajar en las personas. Otra cosita interesante que Claro, había empezado la semana pasada, que a mí me encantó la idea, y felicito a eso, progresemos, es que ya aquí no entraron niños, aquí han convocado a arquitectos, a conservadores, para empezar los trabajos de recuperación del cementerio Vaquíjano. qué ¿Ok? bueno. Sería ideal que hubiese sido todo chalacos, ¿no? Yo creo que hay de varios distritos, pero vamos pero sí que sé que hay algunos chalacos también ahí que han entrado, arquitectos que han entrado a este programa, que esta es su primera fase para recuperar los monumentos, las esculturas que tenemos ahí en el cementerio Vaquijano, donde hay muchos personajes de la historia. Entonces, justo ese es un buen ejemplo, ahora qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque vamos a hablar de otro tema. Claro. Es importante lo que has dicho, ¿no? Es igual como lo que hace Wilman Trujillo en Oquendo. Uy, maravilloso. Realmente es extraordinario lo que hace Willman, y un ejemplo grandioso. Yo lo admiro mucho a Willman y Todo espero que mundo. reciba el apoyo, espero que reciba el apoyo de las autoridades del gobierno regional. Tengo entendido que el gobernador fue hace 2 semanas por allí, prometió una ayuda para el módulo que se cayó, o, bueno, no se había Exacto. caído en ese momento, pero al día siguiente se cayó. Entonces ojalá realmente cumpla con su Ojalá palabra, ¿no? Porque cumpla, eso, ojalá cumpla con su promesa. Pero, por sí, ejemplo, digamos, son tres ejemplos de lo que de que lo que las autoridades deben de hacer. Y tenemos un patrimonio rico, ¿no? Que deberían de aprovechar, ¿no crees? así es, así es, así es. Y mira, el ejemplo de tres, ejemplo que un ciudadano común como Wilma, porque él es un ciudadano común y corriente, hace. Yo creo que esa es tarea de todos, ¿no? Y si todos de alguna forma ponemos nuestro granito de arena, realmente vamos a progresar todo, va a progresar el Callao, claro que sí.
Sí, de verdad que sí, faltan muchos más esfuerzos, más iniciativas, pero a veces en esta lucha de la cultura, y tú lo conoces mejor que yo, es un poco difícil porque muchas veces a veces te encuentras con trabas, con paredes o falta de apoyo para poder lograr tus Así objetivos es. o las ideas que tienes. Es complicado también, ¿no? Y más que todo si son Sí, ideas también relacionadas al tema de educación. ¿Hay impulsos educativos? ¿Qué crees que se debe hacer? Porque has hablado de identidad, hablemos un poco de identidad. Hace poco entrevistaba a una restauradora, la señora Pilar Coque, y hablaba mucho de concursos, talleres, que no existe. así es, hace falta eso, hace falta eso. Y si hablamos de educación, ojalá que el director actual se quede por nuestro señor Ferresta, ¿no? Porque hemos tenido 3 directores en un año, el año pasado, ¿no? Y ese es otro problema, cuando cambian las autoridades. Miren cultura, por ejemplo, la municipalidad, la gerencia de cultura, ha cambiado, me parece, hace poco, ¿no es cierto? Hay un nuevo gerente en cultura de La la municipalidad. señorita Ya, Lazarte, si no me equivoco. Ya. eso es terrible, es decir, el cambio permanente de equipos, porque Así como no nuestro hay ministro del Interior que para cambiando y nunca solucionamos el problema. y todos entran con complejo de Adán y quieren empezar de nuevo, quieren inventar la Ya. pólvora y se olvidan de lo que hizo el anterior y entonces se pierde tiempo bueno, es ¿Cómo ves el terrible eso. desempeño? Has mencionado la DREC, que me parece muy interesante. ¿Cómo ves el desempeño de la DREC ahorita? Sé que el gobernador regional ha estado interviniendo, ofreciendo proyectos o de repente alguna inversión a favor de la educación, pero el DREC realmente está bastante cuestionado. Y voy a decir algo fuerte, ¿no? Hace poco el Contralor General de la República ha dicho que en el Callao ocupó el primer puesto en corrupción y la DREC no está Sí, exenta de eso. sí, es terrible, es lamentable, ¿no? Pero yo como te digo, yo no conozco, no tengo el gusto de conocer al actual director, ¿Ya? pero bueno, pues ojalá haga bien su labor. El tema, mira, está mal de que está mal, algo está mal, porque mira, estamos ya en marzo y hace poco, o hace unos meses hubo concurso de directores, han cambiado muchos directores, pero los que Ujú. han entrado todavía ni siquiera tienen su resolución, ¿no? Los profesores que ya, sí, los profesores contratados ni siquiera tienen resolución. Los profesores que fueron ascendidos de nivel tampoco tienen resolución. Sí, hay un atraso administrativo tremendo ahorita, ¿no? Y Esperemos eso que eso repercute también, eso repercute lo- en el alumnado, en el mismo colegio, en el desempeño. claro, esperemos que ese impasse administrativo se solucione pronto y que, ¿Ya? bueno, pues los proyectos que ha anunciado el gobernador se cumplan, porque a veces los políticos para anunciar son geniales, ¿no? Como el alcalde que anunció la recuperación de la biblioteca, que la iban a rehacer en la biblioteca municipal, ¿no? Ujú. Y el año pasado y hasta ahora siguen ahí, no sé si hasta cuándo, porque finalmente no hay presupuesto, ¿no? O lo del teatro municipal, que en 6 meses lo vamos a hacer y ya pasó más de un año y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, Claro, sí, a sí, veces la recuerdo, yo promesa, estuve cuando él dijo, en 6 meses ya está listo, hasta ahora, ya pasó por más eso de te digo, los 6 meses. políticos prometen, pero bueno, pues, ojalá cumplan, ¿no? Sí, es complicado el tema, ¿no? Educación, cultura se relaciona tanto, pero aquí en el caso del Callao se desvincula tanto también, se desvincula Sí, bastante porque yo insisto mucho, ¿no? Y vamos a hablar del tema de los cursos de historia del Callao. Muchos no conocen su historia, no conocen su patrimonio. Hace poco estuve sí, en un evento donde el maestro de ceremonias ni siquiera conocía bien el nombre de la institución que estaba hablando. Uno de los expositores tampoco reconocía bien las plazas del Callao. Entonces era un poco preocupante, ¿no? Y recordaba mucho también cuando hablábamos de que las autoridades tampoco desconocían su propia ley orgánica, ¿no? Cuando uno les decía, usted es deber del gobierno regional, es deber de la municipalidad velar, supervisar su patrimonio local, cultural local. Y decían, no, eso no es mi responsabilidad, es responsabilidad del Ministerio de Cultura. Y se cerraban, y bajo ese sí, pretexto se ha destruido un montón de patrimonio aquí en el Callao. Entonces, sí, sí, es una cosa realmente increíble, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Que se debe de aprovechar el Callao porque es un museo al aire libre. así es. Y bueno, veo que más colegios de otros distritos vienen a visitar el Callao que del mismo Callao. Imagínate, imagínate. Y muchos del Callao ni siquiera lo conocen. Pero si los profesores no conocen el Callao, ¿qué pueden esperar los alumnos? Eso es Lamentablemente preocupante. Y dime, la mayoría de profesores que son del Callao,
O sea, los profesores que enseñan aquí en el Callao, ¿son del mismo Callao o son de otros distritos también? ¿En qué No, margen, en qué porcentaje? ¿O viven en el Callao? no tengo la data exacta en realidad, pero yo asumo que será 50-50, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y Pero al ahí, margen de que, al margen de que viva o no en el Callao, yo te cuento una cosa, una experiencia chiquita. Yo en 1999 fui a trabajar al colegio Carmen de la Legua. Te soy sincero, yo antes nunca había ido a Carmen de la Legua. Pasaba así ya, por Pose, cuando era el aeropuerto de Ventanilla, pero nunca entré al Carmen de la Legua. Sin embargo, el primer día de marzo, cuando en 99, cuando me dijeron, acá está su solución, usted va a trabajar en el colegio Raúl Portas Barnechea, yo fui tempranísimo y lo primero que hice fue caminar por el entorno, confundirme con la gente, entrar a tomar desayuno en el mercado y así. Y mi primera semana fue eso, vincularme y empezar a conocer, porque es mi comunidad, claro, pues, ¿no? Yo tengo la es obligación de importante. conocer mi comunidad. Me Si parece no, ¿cómo? genial. Eso es lo que hace falta. Independientemente de que si nació o no nació, o si vive o no vive, conocer la comunidad. El tema va por ahí también. Hay colegios, y muchos, ¿sabes?, que son una especie de isla. Se Ya, encierran, no se vinculan con la comunidad. Craso error. El colegio, partiendo por el director, debe de aperturar la escuela para que la escuela se vincule con la comunidad. Las visitas guiadas se han perdido, no hay visitas guiadas. Tú dile al profesor visitas guiadas, uy, no, dice, voy a perder horas. Y como el ministerio les pide las benditas 1.200 horas en secundaria, 1.100 en primaria y en educación inicial, y las cuentan, ¿no? Las cuentan, entonces ellos no pueden perder horas. Es ya. terrible eso, ¿no? Es terrible. Pero hace falta vincular a los colegios comunidad y que los profesores se vinculen con su comunidad. Bueno, y sobre todo que conozcan su realidad, ¿no? O sea, es importantísimo. En la Sí, qué comunidad. interesante lo que mencionas, ¿no? Que el colegio, y bueno, qué interesante lo que comentas, que tú te vincules con tu centro de labores, con su entorno, y que los mismos alumnos también lo hagan. Eh, Claro, es lo que a veces siempre tenemos un tema de conversación con otras personas también, ¿no? Es como los profesionales, un profe puede decir algo que de repente a muchos les puede caer mal, pero yo digo, no, está bien que vengan profesionales de otros distritos a trabajar al Callao, pero tienen que conocer su comunidad, la comunidad en la que van a trabajar, su realidad. lógico, ¿Qué es lo que pasaba? lógico. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú vas y hablas con un funcionario de la municipalidad del gobierno regional, no vive acá, ya, perfecto, no vive acá, pero le hablas, te veo en la Plaza Independencia, te veo en tal lugar, ¿dónde queda? O de repente la vez pasada que se lo comentaba no sé a quién, creo que a Brian Castillo le comentaba, me llegó una carta donde decía, lo esperamos en el distrito de Chucuito, y era de una institución. O sea, yo digo, algo está mal acá, algo no está bien. Ah, Entonces, claro, bastante mal, diría yo. Pero bueno, bastante mal. Jorge, a mí me preocupa mucho la inseguridad y voy a volver con este tema, el tema de la inseguridad en el Callao. Bueno, a nivel nacional tenemos todo ese problema, ¿no? Pero yo quería relacionar el tema de la inseguridad con el tema de la deserción escolar, con el tema de lo que vemos en las calles en este momento, ¿no? Eh, y tal vez de repente tú desde acá, de repente algún mensaje o explicar un poco de esta realidad a los padres que nos escuchan, ¿no? Claro, es que es eso, ¿no? Los temas están vinculados. El tema de extorsión está vinculado con el tema de la delincuencia y la inseguridad, porque generalmente, no todos, ¿ah?, pero generalmente el chico que no estudia no tiene opciones laborales, no tiene cómo salir adelante en la vida, y la ociosidad es madre de todos los vicios, ¿cierto? Entonces va a empezar con pequeños asaltos por ahí, hurtos, ¿no? Y luego va entrando ese campo del que difícilmente sale, ¿no? Entonces, y eso, ojo, pasa por el tema de la educación, es verdad, porque los padres, como te decía, se han vuelto muy permisivos, ¿no? Demasiado permisivos. Entonces, ese niño crece pensando que lo merece todo, y ahí se va formando pues el futuro feminicida, ¿no? Si no eres mía, no eres de nadie, ¿no es cierto? Porque eres mía, pues me perteneces, ¿no es cierto? Porque yo tengo el poder, porque yo tengo la razón, porque yo no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, pero mira tú el daño terrible que se va ocasionando al niño cuando se le permite todo, cuando no se pone límites, cuando no se ejerce la autoridad con amor, pero ejerce la autoridad. ¿Qué es lo que hace falta? Corregir, ¿no? Yo voy a decir algo aquí en el programa que de repente no es lo más adecuado, ¿no? Pero ahora hay adolescentes que se dedican al sicariato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y, por ejemplo, bueno, con mucha pena tengo que decirlo, no debería de decirlo, pero hace poco aquí en el Callao han encontrado
a una pequeña banda, eran adolescentes de 15 y 16 años, Sí. con armas y bueno, con drogas también creo. Imagínate, ¿no? Al nivel que estamos llegando, ¿no? El tema de las barras bravas, cuando uno ve cómo agreden entre las barras, ¿no? Cómo se golpean y todo, como en otros distritos, ¿no? Aquí en el Callao, felizmente, aquí todos somos casi rosados, así que no hay problema. Pero esta situación Eh, presenta, ¿no? Tan jóvenes, tan pequeños, y miren lo que están metidos. eh, pero insisto, el tema de los padres, pues, ¿no? Que permiten. Eso es lo terrible, ¿no? Padres muy permisivos, padres que no ponen límites, padres que no son ejemplo para sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, pero ¿cómo trabajar con una ciudadanía, voy a decirlo así, suena feo, complicada, como el Callao? O sea, ¿cómo generar identidad? Bueno, dice la identidad no se crea, la identidad de repente se puede mejorar, reforzar, porque bueno, uno tiene su propia identidad, la identidad que forma en tu casa, en tu barrio, la puedes reforzar, sí, es cierto, ¿verdad? Crear no porque ya la tienes, naces con eso o te formas con eso, pero ahí está el punto, ¿no? Te formas con eso, también recibes elementos externos que te ayudan a reforzarla mejor. Pero en este caso, en el Callao, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, profesor Jorge Vargas García? Cuénteme usted. Bueno, hay dos cosas. Hablábamos de la deserción, que es terrible, ¿eh? Y cómo Claro. evitarla. Has dicho todos los ¿Por colegios qué, están cerrados. Increíble. por qué se da la deserción? La deserción se da porque a veces el chico repite y ya no quiere volver, ¿no? Evitemos la repitencia. ¿Y cómo evitamos la repitencia? Lo pasamos a todos como hicieron en la pandemia. ¿Te acuerdas de la pandemia? Todo el mundo pasaba. Uy, la pandemia fue terrible. A un paréntesis, chicos que no se presentaban, sea porque no tenían conexión o porque simplemente no les daba la gana de presentarse. Pero pasaba, pues, pasaban. Y así 2 años estuvimos así. Bueno, al margen de eso, este, ¿qué hago con un chico? Un profesor sabe, ¿ya? Un profesor sabe a mitad de año, o sea, pasan 2 bimestres y tú ya sabes que el chico es candidato fijo a repetir. ¿Ya? ¿Qué hacemos con esos chicos? Agosto, ¿sabes qué? Ándate a tu casa a descansar, papito. Descansa un mes, regresas en septiembre y hacemos un programa especial para esa gente, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses. 5 meses bien trabajados con esos grupos, ¿no? Para asegurar la promoción, ¿no es Ya. cierto? Para asegurar la promoción. Ahora, tú dirás, pero eso implica más profesores. Ya, y en el Cayo muy bien, hay dinero. ¿Qué hace falta? Decisión política, nada más. Decisión política. Entonces la pregunta es, ¿a las autoridades les interesa la educación? No lo sé, espero que sí. Porque si le interesa, y ojo, la idea no es mía, esto hace 20 años que yo lo escuché, se lo escuché a Hugo Díaz, que es un experto en educación, Hugo Díaz, un experto en Pero educación, en IPAE, esta solución, digamos, que tú planteas, ¿está permitida o se tiene que generar, no lo sé, una una ordenanza, norma, norma una norma a través del ministerio, lógico, a través una de una norma, lógico. O sea, no es que no se pueda, se puede, puede? se puede, Esto lo trabaja cada gobierno regional, son autónomos en ese, claro, cada DREC claro. que viene directamente del Ministerio de Educación. No, yo pienso que se podría ser a nivel del gobierno regional, ¿no? La DREC, Ujú. porque simplemente lo que vas a hacer es a esos chicos darles un espacio aparte, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Una especie de reforzamiento con ellos, ¿no? Te mencionaba el tema identidad y bueno, me comentaste que bueno, entiendo que esto que me mencionas es una solución también para reforzar o mejorar un poco la identidad del chalaco. Pero ¿qué más se necesita? Mencionaste el tema de los cursos de historia del Callao, mencionaste lo de Uy, concursos, ¿no? Lo de historia del eso Callao es es un algo. tema que venimos repitiendo hace mucho, mucho tiempo, con todos mis Ya, entrevistados, mira, y no me va a decir el DREC o los alcaldes o los gobernadores regionales que, que, que no lo saben o que desconocen de... no, el problema es, como te digo, la decisión política. No les interesa. Esa es la verdad. No les interesa. Ahora, no quieren hacer un curso de historia del Callao, ya, no hagan el curso, pues ya, pero por lo menos módulos. capacitar a O los sea, profesores al menos. claro, o lo otro, visitas guiadas. Yo me pregunto, ¿qué chico de secundaria conoce, por ejemplo, el puerto por dentro? Eso es, Ninguno, eso es importantísimo. ninguno. Y Nadie. somos el primer puerto de la República y los jóvenes no conocen el puerto por dentro. No lo conocen. Como decía una vez no recuerdo el nombre de la persona ahora, pero el Callao vive de espaldas al mar, el Chalaco vive de espaldas al mar, Y el Callao ¿no? se debe. Terrible, terrible. Pero mira, y mira tú,
Labor fundamental, objetivo primero, que todos los alumnos conozcan el puerto, porque como tú siempre lo dices, somos una ciudad-puerto, ¿no? Es como, no, es el puerto. Y tú sabes ¿Ah? que ahora somos ciudad aeropuerto también. Con el aeropuerto que es casi el tamaño de Miraflores, somos ciudad puerto, ciudad aeropuerto, como siempre, primeros en muchas cosas, pero en educación creo que no somos los primeros, ni en No, cultura, definitivamente, definitivamente. definitivamente, es una Pero lo pena. que dices es muy interesante, en verdad que sí, ¿no? Bueno, no a un curso de historia del Callao, pero tenemos opciones, pues, los profesores o las Guiadas, guiadas, que es importante, ¿no? claro, Importante claro. la experiencia, conocer in situ y uno aprende más rápido y se queda acá. Lógico, lógico. Todo alumno debe visitar el puerto, conocer una visita de toda una media mañana por el puerto. Otro día lo llevamos al Rey Felipe, otro día lo vamos a las principales plazas del Callao, ¿no? Otro día lo llevamos a la Refinería del Pampilla, qué sé yo. Lugares estratégicos importantes del Callao. Los chicos tienen que conocer, pero no conocen, pues. No conocen. Y eso sería de repente con los muchachos, con los estudiantes. Pero Claro, ¿cómo generar claro. identidad en nuestras autoridades? Me pregunto, ¿tú qué se te ocurriría? Porque, ya sea, identidad en nuestras Mira, autoridades ya vienen, no sé si vienen, bueno, no quiero decir cosas, pero a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo generar identidad de repente en un funcionario de la municipalidad, en un funcionario del gobierno regional? O sea, Mira, eso sí es complicado, ¿no? Porque tú debes saber que, por ejemplo, la DDC lo hizo cuando todos eran candidatos, que eran creo 14, 19 candidatos, sí, los sí, sí, convocó a todos claro. para trabajar el tema, explicar, mire, cultura se puede hacer esto, aquello y lo otro, ¿no? Muy pocos fueron, ¿no? Que Y mira, curiosamente, siendo candidato, uno de los participantes, uno de los partidos, a una cual estaban poniendo su propaganda y el candidato estaba en ese momento. es el histórico. Imagínate. O sea, Es es complicado. complicado. Pero Pero mira, ojo con esto. Hace tiempo atrás conversé con un artista mexicano por una convocatoria que hizo el señor Malpartida cuando era alcalde y trajo ya, artistas mexicanos y argentinos para una muestra internacional de pintura, ¿no? Y este mexicano me decía, yo le contaba la experiencia, ¿no? De nuestra, y me decía, bueno, le contaré que por ahí nosotros, por ahí andamos nosotros, ¿no? Ahí los alcaldes duran 3 años. Entonces, un año nos pasamos tocando la puerta y no nos hacen caso. Y de tanto tocar la puerta, hace un año nos reciben y nos toca un año estar ahí desasnándolos, me decía, o sea, enseñándoles pues, la importancia de la cultura, el arte y eso, ¿no? Y a quienes años, cuando ellos se van, recién nos hacen caso. Y ya se van, y vienen otros y empezamos con lo mismo, ¿no? A tocar la puerta, a tocar la puerta. creo que cualquier parecido es coincidencia, ¿no? Sí, de verdad que sí, me parece muy familiar aquí lo que pasaba antes, ¿no? Porque al menos esta autoridad actual, al menos hablando de la municipal, porque de la regional no voy a opinar todavía, ha tenido una buena iniciativa y al Sí, parecer las cosas van a marchar. Yo le estoy dando derecho a la duda porque es su primer año de Progresamos ah, Callao. Vamos a ver cómo le va este nuevo año. Acaba de cumplir un año hace poco. sí, ojalá que bien, ¿no? Ojalá que bien. Bien, ¿no? Pero ¿sabes qué cosa? Progresamos Callao no solamente se crea de las zonas monumentales, también de los sitios arqueológicos. Y espero que se replique en Oquendo. Y bueno, la, Claro. la, la municipal no está a cargo de Ventanilla, aunque bueno, es provincial, ¿no? Pero ojalá Sí, sí. el gobierno regional haga cosas por mi Perú, por Ventanilla, porque en realidad me doy cuenta y a raíz de mi experiencia que he tenido con el programa anterior, donde gentilmente me acompañaste en un par de entrevistas, era que el tema de cultura en Ventanilla, no sé, de repente corrígeme tú que estás un poco más metido en el tema de educación, dices que en el tema educativo en colegios parece que Ventanilla está mucho mejor que la parte sur del Callao, pero en el tema de Sí. cultura no he visto opciones de galerías, no hay museos, no he No, visto no hay, no nada, hay. nada de No hay ni un eso. teatro. Yo conversé con artistas de ventanilla que me ¿Ya? decían, yo me tengo que ir a Lima. A Claro. Lima me tengo que ir a presentarme a buscar porque aquí no hay nada. No hay, Exacto. no hay ni un teatro. Cuando iba a Ventanilla me pongo a buscar y no encuentro nada, nada, o sea, No. no hay una vida cultural, no se ha desarrollado Ojo, y ojo que hay gente que se hace, grupos que se hacen a la obra. O hay gente que hace la obra. Lo que pasa es que no hay el espacio, el distrito no les da el espacio, ¿no es cierto? Para que puedan, digamos, congregarse, reunirse, ¿no? Pero sí hay gente que hace labor cultural en Ventanilla. Digamos que tú no lo notas, o yo tampoco, no lo notamos todos porque no tienen publicidad,
o porque no está el espacio, como te digo, ¿no? La convocatoria hace falta. Pero hay gente interesada en cultura, sí hay. Es que mencionas, y te lo pregunto porque no lo conozco bien, he tratado de, pero a simple vista no he visto mucho nada, pero creo que tiene que ver mucho con el tema de los migrantes en el Ventanilla, ¿no es así? Creo que las actividades que se de estos grupos están relacionados con el tema de la migración, que son chalacos también, por cierto. Claro, claro, como yo digo a veces, ¿no? Lo que tenemos que hacer es chalaquizar el Callao. O sea, no es mirar los malos y decir, no, yo no soy chalaco. No, no, son chalacos, pues, son chalacos, pero no conocen. Entonces, y respetando su identidad, su pasado, sus costumbres, para Dios hay que respetarlo, pero hay que enseñarles lo nuestro, ¿no es cierto? Hay que mostrarles lo que es el Callao, porque son parte del Callao. Ahí hay, yo no sé por qué, pero hay una especie de divorcio entre Ventanilla y el Callao, ¿no? Y a veces los chalacos, ojo, los chalacos, ¿eh? Los miran como por debajo del hombro, ah, no, estos no son chalacos. Y el de Ventanilla, no, también como que, ah, no, no. Entonces, yo siento eso, yo Ya, siento eso. Les tenemos que integrarnos. Un, un drama no solo del CAE, sino del Perú, es ya, la falta de unión. La falta de unión. Mira tú a los periodistas, están ya. desunidos, tienen dos, tres gremios. Mira a los profesores, tienes dos colegios de profesores, ¿eh? Colegio profesional, dos colegios de profesores, increíble. Mira los administrativos, tienen dos sindicatos, UTASE, PENTASE. Entonces, mira los poetas, cómo a veces cómo se desconocen unos a otros. No, este no es, no es. Entonces, el drama del chalaco también es eso, nos falta unirnos, Mira, ¿no? voy a mencionar a Beatriz Delgado Narro, que la aprecio mucho, tú la debes de conocer también, pero ella Sí, se sí, 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 sacaba un libro y cuando le sí, preguntaron, que pronto la voy a tener en el programa, Beatriz, si me escuchas, pronto vamos a poder conversar, desde pero la otra mitad, con otro libro, la otra mitad, y en una entrevista que sí, vi le preguntaron, ¿por qué la otra mitad? La otra mitad del Callao, Ventanilla, y, o sea, yo me quedé así, sí. shock, o sea, no te acabas de mencionar escritores poetas y me acabo de acordar, ¿no? La verdad es que estuve en shock. No tengo nada en contra, por si acaso, ¿no? Respeto mucho su posición, su opinión. Ella tiene una opinión formada, es una profesional excelente, pero Sí, sí, no, no, es periodista, es abogada, es una como mujer que con buena no formación. y seguramente lo vamos a No, a conversar mí me ahorita. gustaría que lo converse con ella y te explique ella el porqué del título, porque a mí no me pareció malo, No, pero sí, me pues parece interesante, porque ella cuenta las la vivencias otra mitad. ventanillas, Claro, cosas que no claro. se dicen acá y que no se conocen, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. no lo dijo con esa intención divisoria, por decirlo así, ¿no? No, Pero no, 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 para nada. para nada, no, pero, o sea, acabo de recordarlo y lo traigo acá en la entrevista, Claro. Beatriz, perdón si te sentiste aludida por alguna manera, pero o sea, como persona aquí con Jorge, bueno, salió y lo he dicho, ¿no? Pero, Jorge, hemos hablado de muchas cositas en poco tiempo, educación, identidad, pero también los que te conocen, los que no te conocen, deben de saber que Jorge es, como dije al comienzo, uno de los prolíficos escritores que tenemos en el Callao últimamente, porque él ha sacado una serie de publicaciones, ya perdí la cuenta, en pocos años ha generado mucha información relacionada no solamente a las bibliotecas del Callao, calendario cívico, al Callao monumental, al centro histórico del Callao, ¿no? El centro histórico del Callao, diferentes artistas, y hace poco ha sacado un libro que se llama El Callao y la Defensa Nacional, hace poco lo acaba de presentar, apuntes para un estudio, está acá, lo ven acá, apuntes para un estudio de la Defensa Nacional del Callao. Y bueno, yo quería hacerte un par de preguntas sobre este libro, mi estimado Jorge, que lo he visto y te agradezco por haberlo hecho llegar. Pero bueno, a grosso modo veo que en el primer capítulo tú hablas un poco del significado de la defensa nacional, la seguridad. En el capítulo 2 mencionas a muchos personajes relacionados en la lucha por la defensa del Callao, que implica el Perú, obviamente. Mencionas una serie de personajes y agrupaciones. Por ejemplo, tenemos acá de personajes a Gregorio del Real, que no lo conozco, voy a leerlo bien porque no lo he terminado de leer, pero identifico a varios. A Emilio José Vila, a Adolfo King, hay varios personajes que tienen varias carencias en el Callao, Emilio San Martín Peña, Marqués Heroico, que hubo una lucha ahí también, Mariano Santos Mateo, que tiene unos monumentos, pero aquí yo veo que tú has mencionado en el capítulo 2, has mencionado hechos, entre los grupos has mencionado Batallón Guardia Chalaca, Guarnición Marina, pero tú has mencionado unos hechos, por ejemplo, el conflicto del Ecuador de 1941, que tiene que ver obviamente con la defensa nacional, pero tengo mi opinión, mi respuesta formada respecto a por qué es incluido en la defensa nacional en el capítulo 2 y
quiero saber por dónde va tu respuesta, pero de repente mucha gente puede decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver el desborde del río Rímac o de repente los terremotos con la defensa Ya, nacional? Si podrías ya, explicarlo. Yo tengo mi claro, opinión, claro. pero me gustaría No, que, claro, que la pero gente te lo lo sepa. comento. Te lo comento, la ley así lo establece. Artículo 164 de la Constitución habla de la defensa nacional y la movilización. ¿Qué cosa es eso de movilización? Para dejarlo en claro, es lo que es defensa civil ahora, o lo que la gente toma como defensa civil, ¿no? ¿Ya? Todos estamos obligados a participar en el sistema de movilización, de los 18 a los 50 años, todos. Entonces, y allí menciono el terremoto del 40, menciono el desborde del río 92, porque fueron hechos trágicos que ocurrieron y que allí la población empezó a unirse, digamos, a organizarse, ¿no? Y la idea es esa, que todos debemos de participar. Y ojo, ¿quiénes deben vivir esto? Los alcaldes. Los alcaldes son los llamados a hacer una especie de censo para ver de mis vecinos quiénes de 18 a 50 años son profesionales, técnicos, a qué se dedican, qué hacen. En un caso de un desastre, bueno, puedo acudir a esas personas, ¿no? Entonces, por Hablabas, eso lo menciono. hablabas también aquí de la braveza del mar, que es importante, últimamente que hay tantos oleajes anómalos, pero es interesante lo que has mencionado, ¿no? Ese censo de personas que están en la Claro, capacidad de poder apoyar y ayudar a las personas que lo claro, necesitan, desde doctores, lógico. no sé, Técnicos, técnicos, enfermerías, ingenieros, qué sé yo, ¿no? exacto, que pueden apoyar. Incluso una persona que no tiene ningún oficio ayuda al necesitado, no una asistencia, levantarlo, cargarlo, guiarlo, Claro, lógico, de comer. lógico, Todo eso en un desastre es importante. claro. Esa ayuda que se le Y la, puede funcionar. y la ley lo menciona, ¿no? La ley lo menciona. Ojo que has mencionado a los personajes, a dos que no son characos, yo los incluí, ¿sabes por qué? A Mariano Santos Mateo, porque, bueno, él es No, si no me cuqueño, equivoco, pero lo mencioné porque tiene un monumento ahí, a la no, espalda de la película, ¿no es por cierto? esto, pues. Y a Emilio San Martín, no es chalaco, es de Nación No eres de Chachapoyas, Moyobamba, pero, eres de San Martín. perdón, de Moyobamba, pero ¿qué pasó? Murió en el Mar Chalaco. Exacto, es de la Uno guerra de civil. 18 años, ¿no es cierto? Claro, la guerra por Salitre, que Es ofrendó el su vida en patrono el Mar de los Chalaco. guardacostas, los Exacto, patronos el de los patrón de los guardacostas, guardacostas. muy Y joven tiene en la su guerra busto ahí frente, delante de la Plaza Grau, ¿no? y Tiene frente su a la busto ahí. Plaza Grau, correcto. Sí, 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 de todas Claro, claro. maneras, me parece genial que lo hayas puesto aquí. En el capítulo 3 tú mencionas a todas las instituciones relacionadas a la defensa nacional, la Policía Nacional, bueno, también instituciones culturales, ¿no? Como el Museo La Marina tiene muchas instituciones en el Callao. un montón, la Escuela de Sanidad Naval, Capitanía Guardacostas, pero ¿sabes qué es lo que me llamó la atención? Los hospitales del Callao, que tienen que ver con la defensa, ¿no? Y revisando la lista de los No, hospitales que del tienen Callao, que lo ver que con me el aspecto de la gustó movilización, con que la tienen que ver con el aspecto de la movilización, ¿no es cierto? En caso de desastre, son, digamos, puntos críticos, ¿no es cierto? exacto, no, Hospitales, vinculados, aeropuertos, otro. Los hospitales es lo primero que se tiene, digamos que se claro, activan, ¿no? Es nuestra primera, claro. primera Una línea de acción, respuesta, decirlo así. claro, claro, claro. Pero tú mencionabas algo que me gustó, bueno, es que yo me meto más en el tema patrimonial, mencionaste una serie de hospitales, pero me gustó que menciones el hospital más antiguo, o uno de los más antiguos, que es el Hospital Guadalupe. Así es, así es. Lo Por mencionas un aquí, tema histórico, básicamente, ¿no? hace un tema histórico, pero ahorita hay que mencionar también que bueno, lo mencioné en una nota que hice a raíz del tema del fenómeno del niño, porque tú lo conoces, el hospital, que ya no existe, obviamente ya no existe, pero queda la capilla. La iglesia, la Ujú. capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, porque el hospital Sí, estaba al costado de la capilla, ¿no? claro, Solamente claro. la capilla, y lo que pasa es que, bueno, la capilla, su bóveda está a punto de colapsar, ¿no? Y justo mencionaba eso del tema del fenómeno del niño, que se relaciona también con defensa civil y defensa nacional, ¿no? Imagínate una fuerte Claro. en el Callao, Uy, o sea, el terrible. daño que va a ocasionar sobre el centro histórico, y bueno, lo que yo decía, que esta cupa, esta bóveda de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe colapsa, se viene abajo, Lógico, o sea, con desgraciadamente. un sismo de 5 bien fuerte o 6 grados, se viene abajo la Se bóveda, ¿no? viene de abajo. Sí, Espero que sí, pronto, sí. le den la restauración que requiere, ¿no? Por ahí me anda, Ojalá, de repente sí, Progresamos la va a intervenir y ojalá ojalá, porque es histórica, es histórica. es histórica de verdad. Eh, También en el capítulo 5 ya hablabas un poco tus propuestas.
tus propuestas para la defensa nacional. Y hablabas del curso de historia del Callao como una de las propuestas, difundir los títulos que tiene el Callao, que sí es importante, muchos no lo conocen, no saben por qué fue provincia litoral, provincia constitucional, porque fue la fiel y generosa ciudad y asilo de las leyes, y así una serie de denominaciones que tuvo, ¿no? Eh, Claro, títulos que se le dieron por la lucha de la defensa nacional así es, país. Porque, así ¿cómo es. sabe? O sea, que el Congreso se le ocurrió hacerlo porque ese día, no es ahora como que No, no, recrea no, el día no, de la papa rellena, el día del anticucho, no, fue no, porque no, no, claro, el Callao luchó por la defensa de la Constitución, la defensa de la patria. claro, Era así es, así es, lógico y por eso se le dio los títulos que tuvieron. Ahora, así es. la provincia litoral porque hay un tema económico también. Pero, sí, eso es importante que la gente lo sepa. Y pones acá qué hacer, y me gustaría que lo digas tú. ¿Qué hacer para ver el tema de la defensa nacional? Bueno, en realidad, este dinero parte de mi experiencia de 2 años y medio de haber trabajado en la Oficina de Defensa Nacional, ¿no es cierto? Desde la gestión pasada y esta gestión también, ¿Ya? en donde empezamos dando una serie de conferencias a los escolares, ¿no? Pero yo pienso, después de estos 2 años y medio, lo evalúo y digo, eso no alcanza, eso no basta, ¿no? Hay que sembrar en los jóvenes. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, porque los jóvenes suelen ser idealistas, ¿no? Hay que formar un grupo que yo le llamo el grupo Batallón Guardia Chalaca. Y así como existen los scouts, como existen los grupos parroquiales, como existen los grupos de fútbol, un grupo de jóvenes para inyectar el civismo, amor al Callao, conocimiento de la historia, para que ellos a través de sus redes sociales, del TikTok, del qué sé yo, de todo lo que manejan, puedan por ahí lanzar temas ligados a la historia, al civismo, a lo mucho que vale el Callao. Yo creo que formando este grupo vamos a lograr mucho porque van a hablar entre sus pares. Ya no es un profesor, ya no es un maestro, ya no es un militar que le da una charla, sino que entre ellos podrían y deberían tocar los temas referentes a la historia del Callao, ¿no? Es una de las cosas que se podría hacer. Me parece interesante. Me suena algo así como una especie de promotor cultural. Exacto, Como un promotor exacto. cultural. Y yo he visto que algunas municipalidades han sacado algo de eso, más que todo orientado al tema de cuidado del medio ambiente, pero no lo han enfocado en el tema de nuestro patrimonio cultural o de nuestra historia o de rescatar nuestra identidad o de Claro, nuestros valores. claro. Parece muy interesante lo que acabas de decir y que creo que las municipalidades deberían de recogerlo. Debería, ojalá las municipalidades o la misma DRE, ¿no? A través de directiva, con profesor. Es decir, aquí, mira, ve, la DDC, la DRE, las municipalidades deberían de sentarse y decir qué hacemos por la cultura en el Callao. Qué lindo sería, ¿no? En realidad sí, falta articulación, mucha articulación todavía acá. Hay intentos positivos que he podido comprobar en el año que pasó y durante este año, pero falta mucho más. Ahorita queda claro que, por ejemplo, a pesar de que, entre comillas, se están llevando bien, el gobierno regional y municipalidad no terminan de hacer No, match, no no, terminan de hacer no, match. Y sobre todo en no. el tema cultural, en el tema de turismo, en el tema de patrimonio, cada uno está disparando por su lado. Y no es Sí, así. Como tú dices, se tiene que trabajar, se tiene que unificar, se tienen que unir las autoridades para poder lograr un horizonte, ¿no? Un punto medio y poder claro, avanzar. claro, claro. Y es tan fácil ponerse de acuerdo. Hay temas en donde nadie va a discutir. ¿Quién puede discutir que se difunde la cultura, el civismo en el Callao? ¿Quién puede estar en contra de eso? Nadie, ¿no es cierto? Eres Es- político, con tal de Ese es el realizarse problema. porras, o sea, van a hacer lo que... Y como tú dices, ¿no? Es cuestión de voluntad en realidad. Es cuestión de voluntad. Claro, Si dejamos de lado los intereses políticos, si dejamos de poner nuestro logo, llenar las paredes promocionando nuestro partido, nuestra gobernanza de local, de la zona que sí, nosotros estamos gobernando, ya sea municipal o regional, creo que la cosa sería diferente, ¿no? ¿Has caminado por el así centro es. histórico de Callao últimamente? Te soy honesto, últimamente no, pero he leído por ahí en redes, ¿no? Y veo que se está mejorando bastante, ¿no? Algunas plazas, algunos lugares. Me parece fabuloso, ojalá que eso siga, que se siga mejorando, que se siga apostando por la mejora del centro histórico. Y sobre todo, como te decía, como tú me has anunciado y me alegra mucho, que se trabaje con la gente.
¿no? Es importante Sí, es trabajar con muy la población. importante. Es un buen inicio. Es un Sí, buen sí, inicio sí, que trabajen con la gente. Falta mucho más, pero yo creo que es un buen inicio lo del talleres para arqueólogos, para niños. claro. Tú debes haber oído hablar de Abecamo, que existió hace 20 años. Claro, Ah, Abecamo sí, es la debe región ser de experimental. vecinos del centro del Callao Es Monumental. monumental. Existió, ya Claro. no existe, creo. No, ¿O ya no no? existe. Tengo entendido que la persona que era el director o el encargado, el responsable, falleció. Abecamo, ¿sabes Ya. dónde quedaba? A espaldas de la Capilla Guadalupe. Sí, 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 Ahí sí, estaba su sí. local. Ya no está ya y lamentablemente, Pero bueno, el como encargado, esas hacen falta. dime. Cosas como esas hacen falta, iniciativas que salgan también de la población, ¿no? En fin, no Sí, sé. en verdad que sí, pero también hay un tema que ha habido un cambio generacional en el centro histórico del Callao. Han venido nuevas personas, ¿no? Eh, Sin desmerecer a los habitantes que ahora tienen, los ciudadanos que viven en la zona monumental, hay nuevas personas y falta más educación, más identificación con la zona. En ese momento, Abecamo sí cumplió una función importante. Lamentablemente no hubo la continuidad y todo lo avanzado por Abecamo en algún momento se perdió. Qué Pero como tú pena. dices, es interesante es interesante que se vuelva a reactivar esta asociación o de repente, no sé, Ah, un patronato de repente donde la ciudadanía esté involucrada también, ¿no? y ojo con las instituciones. En el Centro Histórico del Callao hay instituciones educativas, el 2 de Mayo, por ejemplo, o la Escuela Luisa María de Sabogal, que es 5001, que está ahí en la calle San Martín, ¿no? Claro, A esos profesores deberíamos de capturarlos e inyectarles lo que es historia, lo que es el centro histórico, para que lo repliquen a sus alumnos, ¿no? ojalá te escuchen, eso me parece una excelente idea, porque estoy seguro que muchos lo necesitan, o sobre todo que lo refuercen, ¿no? Y sobre todo cómo Claro, llegar más a los chicos, ¿no? Y sobre todo que los mismos alumnos y estudiantes que viven en la zona tengan acceso libre a todos los lugares donde se puede, al Aptao, al Museo Naval, al Real Felipe claro. o alguna galería, no sé, donde los mismos chicos pues, les permitan que ellos mismos ingresen de forma libre y puedan ellos identificarse y conocer más con su patrimonio. Jorge, tu última reflexión antes de terminar la Bueno, entrevista. bueno, en principio te agradezco este espacio, este tiempo. Siempre es grato conversar contigo y seleccionador también, y entretenido a la vez. Y mis deseos, pues, para que las autoridades se pongan de acuerdo, ¿no? Puntos mínimos, en lo que es historia del Callao, por ejemplo, ¿no? Que es el cuidado del patrimonio. Esos dos puntos, nada más, ¿no? El hecho de reforzar, como te decía yo, las visitas guiadas. No quieren cursos ya, visitas guiadas, pero procuremos eso, porque finalmente solo se ama lo que se conoce. Es cierto, no se ama lo que no se ama lo que no se conoce. Jorge Vargas García, profesor Chalaco, muchísimas gracias. Hasta una próxima entrevista. A ti, gracias, Juan Manuel. Bien, estamos de vuelta. Sobre esta entrevista con el profesor Jorge Vargas García, hemos conversado sobre el panorama actual que se cierne sobre nuestros escolares, sobre nuestra juventud, ¿no? Hemos hablado de la falta de iniciativa de las autoridades para cerrar brechas educativas y que son necesarias para lograr que las nuevas generaciones de chalaco desarrollen y formen valores. Y sobre todo se logra la identificación con su ciudad y su patrimonio. También se insistió con el tema de la necesidad de cursos de historia del Callao, que es un tema recurrente que muchos de los entrevistados que han antecedido al profesor Jorge Vargas García han mencionado, y es un tema que se viene hablando desde muchos años, y no entendemos por qué la DREC ni alguna autoridad toma cartas sobre el asunto. Una opción que también hablábamos, bueno, no se dictan los cursos de historia del Callao a los alumnos, pero se le puede dictar a los profesores, que son los principales líderes, ¿no? El papel del el liderazgo que tienen los profesores sobre los alumnos, sobre los escolares es importante. Y queremos que estos cursos, si no se pueden dictar a los alumnos, se puede capacitar a muchos profesores sobre la historia del Callao, ¿no? Y también hablábamos el tema de la necesidad de que vuelvan las visitas escolares a los museos, que si bien se viene realizando, es importante que los escolares, los estudiantes conozcan su patrimonio cultural. He mencionado al profesor que es increíble que un joven, un niño, un escolar no conozca el puerto del Callao.
Imagínense, conozco muchos vecinos que tampoco lo conocen, nunca han entrado. Lo importante, saben que hay un puerto, miren, qué importante es identificarse con tu localidad, con tu comunidad. Sería bueno que se promueva este tipo de visitas, no solamente de visitas, no solamente en escolares, en estudiantes, también en los vecinos que viven alrededor del puerto del Callao. Otra cosa que estábamos hablando también era lo importante, ¿no? Lo importante que lo acabo de mencionar, del liderazgo que tiene el profesor en los estudiantes, ¿no? Esto lo rescataba bastante el profesor Jorge Vargas García. Y otra cosa que también vale la pena mencionar con respecto a su última publicación es la formación de promotores culturales, a lo que él denominó la agrupación Guardia Chalaca, ¿no? Que a pesar de que lo toca en su libro, en su última publicación, también es importante tenerlo en cuenta la formación de promotores culturales, a lo que, como digo, él llama agrupación Chalaca. ¿Y de qué se encargarían estos promotores culturales? Tocarían temas como identidad, valores, turismo, patrimonio, ¿no? Le mencionaba a nuestro invitado de que hay algunas municipalidades municipalidades que ya forman promotores culturales, pero o promotores municipales, por decirlo, que están encargados básicamente del tema de ecología, pero no he visto el tema de patrimonio cultural. Y el Callao teniendo tantos recursos culturales, atractivos turísticos, no solamente culturales, también naturales, sería importante que a través de promotores culturales, a través de jóvenes que se capaciten, que se identifiquen actores o líderes, se pueda fomentar, promocionar, promover, difundir nuestro patrimonio cultural y natural. Bien, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.